Económica. ¿Cómo les va? Mirada Económica en el aire. Una semana en materia económica con Nicolás Vial que partió con números malitos. Y las nubes como que están encapotando el techo. Las nubes que vienen desde Estados Unidos, desde China, Huawei, como que se nos está complicando la pista. Claro, porque tuvimos cuentas nacionales con un primer trimestre bien magro, bien lento, que tiene mucho de interno, pero también de externo, porque la incertidumbre sobre la guerra comercial y lo que se ha denominado, Andrés, como la guerra fría tecnológica, ese ya es el nombre que se está usando, tiene impacto. Pero antes vamos a hablar de otro que... Tenemos algo agradable. Agradable que podría ser distinto, por supuesto, a lo que estamos comentando. ¿Usted ya está cotizando? Sí, pero eso lo tendríamos que ver después. Ya. ¿Qué está cotizando? Eso lo vemos después, lo vemos en privado. Sí. Sí, porque este lunes, martes y miércoles es otro episodio del Cyber Day. Estos ofertones, este evento de comercio electrónico que en verdad está sirviendo como de salvavidas para un sector que este año lo ha tenido bien difícil. Que lo ha complicado bastante. Vamos a ver justamente lo que son las proyecciones y los números que presenta este nuevo evento del e-commerce aquí en Chile. Tendremos hasta un 60% de descuento en todos nuestros hoteles, vuelos, paquetes. Somos la primera empresa de retail en dar la posibilidad de ir al espacio. La gente también se va a poder comprar un auto. En nuestro Cyber vamos a estar vendiendo hasta departamentos. Por 500 pesos van a poder viajar a algún lugar del mundo. Ofertas, productos y servicios para todos los gustos. Eso es lo que trae la quinta versión del Cyber Day en Chile, que este año contará con 371 marcas. De ellas 102 son nuevas, que esperan aprovechar las ventas por internet, que crecen 10 veces más que las ventas físicas. Un evento de grandes promociones y por lo tanto para que el evento mantenga su reputación y el interés de parte del público y los consumidores en general, esa es una promesa que hay que mantener. Pero ¿cómo sabemos qué tan real es la oferta? Para eso el sitio web canasta.cl te permite comprobar los precios. Un poco la recomendación es decir, que visiten cada uno de los productos que quieran adquirir, se metan al gráfico y van a poder observar en función de estas fluctuaciones de precio en los últimos 3 meses cómo ha variado. Se espera que en esta versión haya más de 100 millones de visitas, 2 millones en compras y ventas superiores a los 250 millones de dólares. Masiva transacción de datos y dineros que preocupa a los consumidores. Es por eso que desde la organización aseguran se tomaron medidas de ciberseguridad. Las marcas se han preparado justamente con los medios de pago para tener un número de soporte. Tienen todos que tener un sello, un certificado de seguridad que está por el candado. Los sitios para poder comprar de manera segura es HTTPS. Para más seguridad, se recomienda acceder a través de la página oficial del Cyber Day. Además, se recuerda que estas compras tienen los mismos derechos que una física. Otra recomendación siempre bienvenida es aprovechar los horarios antes y después de almuerzo, donde hay menos tráfico de gente en internet. El primer día y el último día son los más importantes donde se ven los mayores descuentos. Y cada vez están más preocupados de poder tirar toda la carne a la parrilla en las primeras horas del Cyber. Y luego durante el día lunes se mantienen muy buenas ofertas. Luego hay un periodo estático y luego el día miércoles ya también hay bastante oferta. Una nueva versión que se extenderá del 27 al 29 de mayo y que el comercio espera sea el puntapié para repuntar en sus ventas, cautivando con grandes ofertas a los consumidores chilenos. Por supuesto, toda la recomendación, especialmente la seguridad de los sitios web, de las transferencias, 24horas.cl para tener una buena experiencia ahí en este nuevo Cyber Day. Vamos a ir al tema que adelantábamos al comienzo, lo que es esta guerra comercial, pero que muestra otra arista, quizás no directa, pero sí entre el gobierno de Estados Unidos y Huawei, la gran gigante tecnológica de China. Vamos a estar conversando sobre los efectos. Finalmente recordemos que Google dijo que no va a prestar más servicios a Huawei por estar en la lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos y eso ha abierto una serie de ribetes bien interesantes. Estamos a esta hora con Carlos Acuña, investigador de Clapes UC para hablar de estos temas. Carlos, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes. Carlos, partamos un poco en lo que planteaba Nicolás. Este nuevo episodio, podemos decir que es un nuevo berrinche, porque en el fondo uno se pregunta ¿qué pasa si Donald Trump quizás uno va más adelante, no sale reelegido en Estados Unidos? Es un tema, estas son decisiones, son cuestiones de largo plazo. ¿Cuánto daño le hace esto a la economía mundial? Que ya esto traspasa de una guerra comercial, ya va mucho más allá. Bueno, el principal daño a la economía mundial proviene de la guerra comercial, lo que hemos experimentado el último año. Ahora, esta guerra tecnológica tiene el potencial de producir grandes perjuicios a la economía mundial porque
puede afectar la productividad de la economía como un todo, pero en el corto plazo lo más preocupante es aún que los aranceles en el intercambio mutuo entre China y Estados Unidos prevalece muy alto, por 25%. Entonces, al menos en el corto y mediano plazo, yo pondría el foco en la guerra comercial que se ha sucedido en el último año, pero mirando de reojo lo que está sucediendo en el aspecto tecnológico, claro, básicamente. Considerando que igualmente las informaciones que se dan desde la Casa Blanca van de alguna manera insertando los dos mundos, porque en las últimas horas, de hecho, ya se ha informado de que Donald Trump dijo de alguna manera de que la situación de Huawei, esta lista negra del Departamento de Comercio, podría estar dentro de las negociaciones para terminar con la guerra comercial. De hecho, no es menor también considerar que en plena discusión el año pasado teníamos la situación de la CFO, la heredera de hecho de Huawei, justamente con una orden de extradición por parte de Estados Unidos que actualmente está en China. Así que no se puede dividir tanto, pero evidentemente el foco tiene que estar puesto en los aranceles, ¿no? Exacto, o sea, de todas formas esta situación tensiona más el avance de las negociaciones que están en curso, pero insisto que en realidad el foco, y creo que Trump lo está haciendo ahí, es lograr de que China sea en otros aspectos, por ejemplo, de que finalmente reduzca los aranceles de Estados Unidos, etcétera. O sea, más allá de que esta nueva guerra fría tecnológica puede ser súper importante en el corto y mediano plazo, porque en realidad se disputa la hegemonía mundial en este sentido, sí, claro. Yo creo que efectivamente Trump lo puede estar ocupando como una especie de herramienta política para poder avanzar en las negociaciones que quedan para adelante. Carlos, ¿por qué la tecnología? ¿Por qué la tecnología? Para que la gente entienda en la casa, uno lo puede explicar, pero mejor que lo explique un experto. ¿Por qué la tecnología en materia económica está siendo tan importante? Se habla ya que la Guerra Fría de antaño, que era en alguna vez, los años 60, con la crisis de los misiles, después se transformó, fue variando la cortina de hierro. ¿Por qué ahora es la tecnología? ¿Cuán importante es este factor? Bueno, en realidad yo lo veo como algo sucesivo. En primer lugar fueron los aranceles con el argumento errado de que esto podría mejorar la situación de empleo de los trabajadores de clase media estadounidense. Y ahora va la tecnología porque eso es lo que va a preponderar en el futuro. O sea, la economía es que... O sea, la gracia de la tecnología es que quienes obtienen una posición de liderazgo, después es muy difícil alcanzarlo. Por ejemplo, Apple, Amazon logran explotar lo que se llaman economías de escala. Entonces, eso abarata mucho los costos, entonces resulta muy difícil después para los que quieren competir con ellos lograr alcanzarlo. Pero todos han dicho que China lo va a hacer sí o sí. Aquí Huawei hace rato que está trabajando en un plan B y ellos todo lo hacen a un nivel apoteósico. Aquí no se van a ir con chicas. No, de todas formas, ellos, como bien dice, ellos han informado de que estaban teniendo una especie como de seguro si es que Google le cortaba los servicios, claro. Pero aún así esto significa un gran, o sea, hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero puede significar un gran retraso para las aspiraciones tecnológicas de China. O sea, aún hay una brecha, al menos lo que nosotros conocemos, importante de tecnología entre Estados Unidos y China, y esto puede darle más ventaja al país norteamericano de cara a los 2 décadas siguientes. Claro, y es interesante el análisis que tú haces, Carlos, porque recordando cómo comienza la génesis, digamos, de esta tensión arancelaria, cuando estábamos justamente en la campaña de Donald Trump, cuando se hablaba de America Great Again, la industria siderúrgica, este desbalance entre las condiciones que existía entre China y Estados Unidos, que lo ha dicho muchas veces Donald Trump. Aquí los acuerdos que se hicieron con el gigante asiático han sido malos para Estados Unidos. Y esto evidentemente nos lleva al plano de la economía digital también, el 5G, todo lo que se viene para adelante. Está muy conectado eso. Sí, de todas formas, pero o sea, para mí... Esto tiene, como ustedes mencionaban, mucha relación con la política. O sea, Donald Trump está apuntando a sus electores cuando sube los aranceles, pero ya hay evidencia de que estos aranceles han sido contraproducentes para la economía estadounidense. Entonces, ahora... ¿Cómo ha sido ese impacto, perdón? O sea, uno ha visto, por ejemplo, perdona que interrumpa, los productores de moto, claro, Harley Davidson, tema del acero, obviamente, hasta la fábrica de Levi's, de los blue jeans. Todos están alegando, porque al final los que terminan pagando los altos costos son ellos. Exacto. O sea, mano de obra. Claro. O sea... bueno, existe amplia evidencia de que las políticas proteccionistas son perjudiciales para las economías que la implementan y en particular la política arancelaria de Trump del año pasado se estima que han producido pérdidas cercanas a los 1.400 millones de dólares mensuales para la economía estadounidense en pérdidas de eficiencia. Y además han tenido que producirse costosas reorganizaciones de las cadenas de valor. Y por si fuera poco, no se ha logrado cuantificar bien, pero hay muchas inversiones que están detenidas también. Entonces... ¿Y cuánto cuesta volver a foja cero, volver a lo que había antes? Porque en el fondo
y lo que yo te preguntaba al comienzo, si no sale reelecto Donald Trump, en el fondo uno se imagina que el próximo presidente va a volver a lo que se tenía antes, sin guerra comercial, con estos dos socios obviamente discutiendo la hegemonía económica mundial, pero ¿cuánto demora quizás volver a un tránsito comercial normal? Y con confianza. Exacto, es todo eso. Es que, claro, eso es lo que quería apuntar. Quizás lo bueno, o sea, lo bueno entre todo lo malo es que la población estadounidense se ha dado cuenta de lo perjudicial que resultan estas políticas. Entonces, después, si que Donald Trump no resulta electo y llega un presidente que no esté de acuerdo con estas políticas, va a tener más credibilidad para implementarlo y simplemente bajar los aranceles y volver a la política que tenía Estados Unidos antes de Donald Trump, que era un comercio que era súper abierto al comercio exterior y con aranceles prácticamente en cero. Claro. O sea, no era cero, pero era muy cercano a esa cifra. Claro, aquí también hay un tema de historia antes de Donald Trump y en lo meramente económico, obviamente en raya de lo político y diplomático, es esta pugna comercial que ha existido entre Estados Unidos y China para ser la primera potencia mundial. Estados Unidos actualmente es la primera economía del mundo, pero China está ahí. Y eso evidentemente también ha sido caldo de cultivo para estas discusiones, ¿no? Sí, o sea, de todas formas, que probablemente que el sector de Estados Unidos ven amenazada la hegemonía de su país, producto del avance de China, pero lo importante es que la gente tiene que comprender que el comercio exterior es beneficioso para ambos países, tanto para el que importa como para el que exporta. Entonces, creo que la moraleja para los estadounidenses que apoyaron a Trump y sus políticas proteccionistas es de que, oye, yo también me he afectado por el ejemplo que ustedes dan, también hay fábricas de cloud que han tenido que cerrar, etcétera. Entonces, y siento de que ha contribuido a disipar este auge del proteccionismo que ha ocurrido ahora quizás en Europa, también hay un poquito de voz acá en Chile que están proponiendo cosas similares, entonces siento que es un aprendizaje para... O sea, en Europa hace rato que están tomando ya cuotas de poder, mucho más allá que voces. Pero te pregunto también, Carlos, por los efectos, tú ya mencionaste el tema de nuestro país. Según analistas internacionales, los dos grandes países que pierden con la guerra comercial es Arabia Saudita, petróleo, y nuestro país, obviamente, un exportador de metales y que sigue viviendo mucho de la exportación de cobre. ¿Esto cuánto va a seguir golpeando nuestro país? Ya lo dijo el presidente Piñera en entrevista durante la semana en un canal vecino que obviamente la guerra comercial derechamente va a impactar las cifras de proyección de este año, aunque siguen cerrados en el 3,5%. También lo ha dicho el ministro de Hacienda. Esto va a seguir golpeando el escenario internacional producto de esta guerra comercial y otros antecedentes. ¿Va a seguir siendo un poquito lo que va a instalar los nubarrones para nuestra economía? Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese diagnóstico, pero creo que hay que precisar que cuánto podría prolongarse la guerra comercial, que yo creo que puede ser harto, en qué medida se podría profundizar la guerra comercial, que si debe profundizarse mucho, eso sería muy perjudicial para nuestra economía por lo que tú dices del cobre. Ahora, respecto a lo segundo, no veo suficiente espacio para que se profundice en demasía esta guerra. ¿Por qué? Porque Trump tiene un supuesto castigo electoral. Si sube mucho el arancel, entonces la gente ya lo podría llegar a castigar en las elecciones que vienen. Y por otra parte... pero las proyecciones políticas nos han sido bastante halagüeñas para Trump. Sí, es cierto, y eso está, entre comillas... sustentado por una situación económica en Estados Unidos. Sí, el empleo, todo claro. Estoy de acuerdo. Está resultando. Eso es lo que quiero transmitir. La economía estadounidense el primer semestre creció 3,2%, que superó por amplio margen las expectativas de los analistas. Pero si uno ve las cifras con cuidado, uno dice... Ojo que acá no todo anda tan bien. El consumo está muy débil, la inversión está muy débil. Entonces, si uno saca el comercio exterior, la inversión en inventario y el gasto de gobierno, uno se da cuenta que la economía estadounidense no está tan bullante como uno estima. Entonces, pero la gente se queda con la cifra de desempleo más baja en 50 años. Exacto. Pero el mensaje que quiero transmitir es que eventualmente esta situación de pleno empleo, etcétera, puede ir disminuyendo. O sea, la economía estadounidense viene convergiendo su crecimiento potencial, que es cercano al 2%. Y para terminar la idea... Y China tiene el costo de que es mucho más sensible a un comercio internacional más bajo, o sea, es mucho más dependiente de la exportación, entonces tampoco tiene mucho espacio para andar subiéndole los aranceles a Estados Unidos por mucho más. Carlos Nicolás, como siempre aquí en Mirada Económica, tocamos otros temas, hay otros temas que se están discutiendo en nuestro país, por ejemplo, el tema de la reforma de pensiones que fue presentada la semana pasada por el gobierno, o se aprobó más bien la idea de legislar en el Congreso. Y también estos últimos días han dado a conocer números de los últimos pensionados en nuestro país en el mes de marzo. Y la diferencia entre hombres y mujeres es realmente sideral. 130.000 pesos de diferencia en la pensión entre un hombre y una mujer. Esto sustenta obviamente un urgente cambio en el tema de pensiones en nuestro país. Vamos con la nota de Jaime Quesada.
Otra vez las mujeres en desventaja, otra vez son las más perjudicadas. Terriblemente injusto, terriblemente injusto. No tenemos una vejez digna. Yo lo encuentro injusto, justo para la mujer que somos mamá, dueña de casa. Ganan menos que los hombres mientras trabajan y cuando jubilan la diferencia se perpetúa. Dígame usted, ¿qué hago yo todos los meses con 120.000 pesos? Nada. Norma bordea los 70 años, tuvo varios trabajos, también se dedicó a su casa, vivió las discriminaciones y hoy ve que nada de eso se reconoce. Yo trabajé muchos años y uno llega a la casa, no llega a descansar, llega a trabajar, a hacer las cosas en la casa, a atender los hijos, el marido, todo. Entonces, como te digo, el reconocimiento para la mujer es muy bajo. El sistema pagó en marzo una pensión promedio de 259.000 pesos. El problema es que las mujeres recibieron 128.000 pesos menos que los hombres, una jubilación que apenas sobrepasa los 190.000. Aquí las bajas pensiones, el principal motivo es que se cotiza por muy poco tiempo y la tasa de cotización es baja. En promedio, los hombres que están jubilando alcanzaron a ahorrar casi 20 años. En el caso de las mujeres, ese número no supera los 16. El número de cotizaciones no es suficiente. Esta es una burla a los chilenos y a las chilenas. El proyecto del gobierno busca elevar la cotización del 10 al 14%, un incremento que será administrado por un ente público y no las AFP. De todas formas, un porcentaje bajo si lo comparamos con el promedio de los países de la OCDE. La coordinadora No Más AFP critica de plano la propuesta, llamaron a una jornada de manifestación y reiteraron que el proyecto no cambia nada. Lo que aquí se ha consolidado es el régimen de capitalización individual. Cambiar la propiedad no afecta en lo más mínimo el fundamento sobre el cual se construyó este modelo. ¿Qué quieren ellas? ¿Qué consideran justo para intentar terminar con esta nueva discriminación en su contra? La mayoría pide un subsidio al momento de jubilar. Un dinero directo para nosotras. Como mamá yo lo digo porque soy una mamá, trabajo al doble, trabajo aquí, trabajo en mi casa. Directamente la pensión de las mujeres jubiladas, por lo menos que alcance para lo que es las cosas básicas. El gobierno busca incorporar nuevos incentivos para que todos los trabajadores puedan ahorrar por más tiempo. Nosotros tenemos que estimular las cotizaciones, estimular a que haya ahorro previsional. Eso lo hacemos con un aporte directo especialmente para las mujeres de clase media. Tenemos que ver cómo hacemos de que a las mujeres las lagunas se las podamos entre todos contribuir y por eso, a mi juicio, esa contribución debe venir del Estado. Diferencias, brechas y discriminaciones que otra vez afectan a las mujeres. Un tema pendiente en el actual sistema de pensiones. Porque ya es momento de que tu negocio dé el siguiente paso. En BTR Negocios, el compromiso es mantenerte siempre conectado. Contrata el doble pack con la nueva central telefónica virtual con 4 anexos más Internet Mega 400 desde 46.990 pesos mensuales en btr.com. BTR Negocios, vívelo hoy. Mirada Económica. Bien, regresamos a Mirada Económica. Estamos conversando con Carlos Acuña, investigador de CLAPE SUSEC. Carlos, hablábamos de Huawei, hablábamos de la guerra comercial y hablábamos de los impactos. ¿Cómo se ha sentido en Chile? Porque lo dijo Andrés en su minuto, por ejemplo, la situación del cobre ha estado inestable. Ahora tuvimos las cuentas nacionales con este trimestre para el olvido, muy lento, 1,6% solamente. Y de alguna manera uno empieza factores internos contra factores externos. Y el factor externo de guerra comercial suena siempre fuerte. Sí, o sea, de todas maneras, o sea, la guerra comercial se ha transformado en el factor externo, o sea, la principal fuente de riesgo para la economía mundial y eso evidentemente nos golpea a nosotros, que somos una economía pequeña y abierta. Específicamente, el precio del cobre se ha visto muy afectado. A principio de año se estimaba que el precio promedio podría llegar a los $3 por la libra y ahora está abordeado en el acumulado del año un promedio de $2,8 la libra. O sea, y eso implica menor crecimiento, menor actividad minera y también menor recaudación fiscal. Entonces, hay un impacto macroeconómico bastante importante producto de este conflicto. Claro, ya se está hablando, por ejemplo, algunos dicen el cobre se va a mantener en 2,5, 2,6 a lo más. En los últimos días ya hemos visto los números que se han estado acotando. ¿Tú ves un panorama más o menos, más que preguntarte por una proyección del cobre puntual, pero
pero que nuestra economía, eso va a marcar lo que va a ser este año 2019, en que ya lo mencionaba Nicolás, lo mencionamos en el primer bloque, un primer trimestre flojo, un primer semestre que también todo augura que va a ser flojo, un segundo semestre que debiéramos repuntar, pero quizás este 3.5 que proyecta el gobierno, lo de afuera lo va a hacer un poquito más magro. O sea, existe ese riesgo. De hecho, la OCDE también acaba de reducir la proyección de crecimiento de Chile, si no recuerdo, a 3.2 por ahí, y principalmente por la guerra comercial. O sea, es muy difícil que el precio del cobre repunte si es que perduran estas tensiones. Y desafortunadamente, debido a que ahora hay una faceta tecnológica, parece muy difícil de que se llegue a buen puerto en las negociaciones de aquí a un par de meses más. O sea, y eso es un viento contra nuestra economía sí o sí. O sea, dicho eso, la economía chilena igual debiera crecer en torno al 3% este año, que si bien no es espectacular, es positivo y está cerca del crecimiento potencial del país. Así que, no cunda, mi mensaje es que no cunda el pánico. O sea, Chile igual va a crecer, se va a generar empleo y ojalá que las cosas de afuera anden mejor. Ahora, ¿cómo se puede resguardar una economía como la nuestra, que claramente está conectada con estos dos gigantes? Por ejemplo, pienso en lo que va a ser en noviembre la reunión de líderes de la APEC, donde se ha hablado de estrechar con más fuerza esta unión entre nuestro país y las 20 economías, en su mayoría del Asia-Pacífico. ¿Se puede de alguna manera contrarrestar con más tratados de libre comercio, profundizar tratados de libre comercio cuando justamente se está haciendo la competencia contra el proteccionismo? Efectivamente, yo diría que hay dos grandes aristas que podrían tomar los legisladores, las personas que están a cargo de estas políticas, que es, primero, impulsar una agenda, como se está haciendo, de varias políticas que puedan incrementar el crecimiento potencial de la economía, por el lado tributario, laboral, previsional, etcétera. Todo un paquete de medidas para promover la inversión en Chile. En lo interno. En lo interno. Y en segundo lugar, como bien dices tú, es seguir abriéndonos al resto del mundo, hacer esfuerzo por diversificar nuestra economía tanto en destino como producto, y eso pasa evidentemente por fortalecer los lazos con los países que ya son nuestros socios comerciales y seguir buscando socios. O sea, tenemos que diversificarnos lo más posible. Pero no solamente en bajar los aranceles, como han dicho algunos, porque muchos dicen, si yo bajo mucho los impuestos para exportar producto, del margen que finalmente tiene el exportador cambia. Claro, puede aumentar el volumen, pero son menos los dólares que me entran. Sí, eso es un punto, pero o sea, el precio por la cantidad, existe evidencia que es mucho más favorable tener aranceles bajos y esa debería ser la política a buscar. Diversificarnos con la mayor cantidad de países posible y profundizar nuestros lazos comerciales. Eso es el segundo plano de lo que yo sugeriría hacer frente a este conflicto. De todas formas, Carlos, quizás el concepto que marcó el año pasado, que va a marcar este año a nivel interno, a nivel mundial, va a ser el de incertidumbre, en que nadie se atreve a hacer una proyección certera, obviamente, de lo que va a pasar. Todos juegan en ámbitos dependiendo de lo que el señor Trump agarre su teléfono y tuitee, dependiendo de tantos factores que al final están súper fuera del arbitrio de cualquier proyección, cualquier economista. Sí, o sea, por poner un ejemplo de lo que tú mencionas, si es que el Brexit finalmente se implementa sin acuerdo, eso sería una catástrofe para el Reino Unido y eso golpearía totalmente a Europa. Y si es que Europa cae, eso nos pega a todos. Entonces, efectivamente, van a ser años marcados por una permanente incertidumbre, porque no sabemos tampoco cómo finalmente van a terminar la negociación entre Trump y Xi Jinping. O sea, todo cruzado con lo político. También tú mencionabas el ejemplo del Brexit, que también hay un nacionalismo que llevó a votar justamente hace algún tiempo la salida del Reino Unido. Ahora muchos están arrepentidos, pero en el fondo esa misma discusión que ahora se está viendo, por ejemplo, en las elecciones en la Unión Europea, del Parlamento Europeo, esa lucha entre nacionalismo y libre comercio va a marcar los próximos años y nos va a dejar un poquito en el statu quo. Yo estimo que sí, y debido a ello resulta aún más importante introducir políticas en el plano interno que promuevan la inversión, la creación de empleo, etcétera. O sea, de que avancemos en reformas porque aquí hay muchos que están bien en oposición, por ejemplo, a otros tratados como el TP-111, el TPP-11, tanta sigla uno se va perdiendo. Sí, pero en el fondo ya hay voces aquí dentro de nuestro país que han tomado bastante fuerza. En principio eran grupos menores, ahora ya tienen bastante fuerza contra justamente esta línea de apertura de comercio. Sí, pero bueno, hay que ir a los datos y los datos muestran de que en realidad la apertura comercial ha sido tremendamente beneficiosa para gran parte de la población de nuestro país. Entonces, mi postura es que hay que seguir en esa línea. Ese tratado en particular no lo he revisado, hay que revisarlo con calma, pero la línea argumentativa es que
tenemos que seguir haciendo, tanto en el plano interno como externo, políticas que puedan permitirnos navegar entre incertidumbre, que no sabemos bien qué va a pasar. Bueno, vamos a hacer más negocio Asia, vamos a hacer más negocio Europa, y en el plano interno promovamos la inversión, promovamos la creación de empleo, etcétera. Eso parte de estrechar los lazos también. Así es. Carlos Acuña, muchísimas gracias por acompañarnos en Mirada Económica. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias y a ustedes todos también. Muchas gracias en su casa por la sintonía. Como siempre, nos puede mandar preguntas, sugerencias de invitados, de temas. @Mirada Económica en nuestro Twitter. Como siempre, agradecidos de su sintonía aquí en su canal de noticias, en su televisión pública. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Mirada Económica. Mirada Económica.